Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a tomar la palabra en esta mañana. Quiero que por favor acompáñenme con su Biblia en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Vamos al versículo 24 y hasta el versículo 26. Dice la escritura de la siguiente forma. Marcos 11, 24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Cuántos han escuchado este pasaje bíblico? Es un pasaje extraordinario y bueno, y quiero compartir con ustedes un tema que se llama: si tú no das, no recibes. Si tú no das, no recibes. ¿Está bien? ¿Cómo se llama el título? Ahora hágalo personal, diga: si no doy, no recibo. Vuélvalo a repetir: si no doy. Ahora dígaselo al vecino, dígale: si tú no das, no vas a recibir. Amén. Ese es el título de la enseñanza. Bueno, y quisiera que los concentráramos en esta mañana, que concentremos nuestra atención en las consecuencias de negarnos a perdonar las ofensas y en cómo librarnos de ellas. Como ustedes pueden ver, el pasaje bíblico dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos saben que para eso se necesita fe? Entonces Dios premia la fe, mi amado hermano. Dios premia el hecho de que usted pueda hablarle a una montaña que se llame problema, que se llame enfermedad, que se llame escasez, cualquier tipo de problema, problemas familiares. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Y Dios nos dio esa capacidad también de hablarle a los problemas. Entonces Dios nos dio la capacidad de hablar con nuestra boca, ¿cierto? De creerlo. Y entonces fíjense qué tremendo, porque el Señor nos está prometiendo acá que nos vamos a recibir bendición. Simplemente hay que pedirlo. Simplemente dice: si todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Aleluya. Y os vendrá. Este es un pasaje bíblico que a todo mundo le gusta. En realidad usted lo puede compartir, lo puede dedicar a alguien que está cumpliendo años, a alguien que está empezando su vida cristiana, y la gente lo va a decir: uy, gloria a Dios, gracias, todo lo que pidiera orando creo que lo recibo y me vendrá. Pero fíjense que hay un pero allí en el versículo 25 y dice: cuando tú estés orando en este orden de ideas, tienes que hacer un requisito, y el requisito se llama perdonar si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y aquí ya empieza a haber una condición. O sea que no es el hecho solamente de pedir y recibir, sino que hay una condición para que se cumpla el versículo 24, y es que es necesario, para recibir el perdón de Dios, necesito yo primero perdonar. Gracias por ese entusiasmo. Fíjese esto, qué tremendo, porque cuando Jesús está diciendo esto, Jesús está convencido de lo que dice. Él no está diciendo algo por rellenar un texto bíblico. Él está
convencidísimo de lo que dice. Dice, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo creo que este es un pasaje que a veces muy difícilmente es bien recibido por todos, por la sencilla razón, mis amados hermanos, de que vivimos en una cultura en que no siempre tomamos en serio lo que decimos, ni tampoco tomamos en serio lo que oímos. Y usted me dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? Sí, claro. Si usted cómo puede recibir una bendición tremenda, como está escrita aquí en la palabra, si usted no la toma en serio. Y Jesús está hablando en serio acá. Por consiguiente, mis amados hermanos, tampoco cuando nosotros tenemos esta convicción así, que no hablamos en serio, que sí, que no, entonces como que prometemos y no cumplimos, pues también vamos a creo que tampoco creemos que lo que digan los demás es en serio, ¿me entiende? Ahorita por lo menos estamos en campañas políticas, creo que eso es muy usual, ¿cierto? Mucha gente promete, mucha gente habla, ¿cierto? Eso es palabras lisonjeras, ¿cierto? La lisonjería es una forma de hablar buscando un propósito, ¿cierto? Pero muchas veces la persona que lisonja nunca cumple lo que promete o lo que dice en esas palabras. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense qué tremendo, los políticos son lisonjeros con el pueblo, hay gente lisonjera por doquier, ¿sí? Entonces, vemos aquí que se hace realmente, que ya la gente se acostumbra, que lo que dice fulanito de tal, no, eso no creo que sea cierto. Entonces nos acostumbramos, estamos en una cultura, mis amados hermanos, que no damos crédito a lo que nosotros prometemos, pero tampoco damos crédito a lo que nos prometen. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Fíjense, ¿dónde empieza todo eso? En realidad, yo tengo que decirle, todo esto empieza desde que somos niños. Fíjense que cuando un padre le dice a su hijo, si vuelves a hacer esto, te voy a castigar. Muchos padres dicen esta frase, ¿cierto? Y el niño no solo vuelve a hacerlo, sino que lo repite varias veces. ¿Por qué razón? Porque después de cada episodio la advertencia se renueva. Entonces el niño desobedece, el niño hace lo que le viene en ganas, ¿cierto? El padre lo advierte, le dice, si tú vuelves a hacer te voy a castigar. Y por lo general, mis amados hermanos, si no hay una acción correctiva ante esa situación, de pronto, digamos, no se toma en serio. Por ejemplo, usted ve, por ejemplo, que uno va por la calle y la gente rompe todas las normas de tránsito. Todos rompen las normas de tránsito. ¿Sí? La gente pasa un semáforo en amarillo, ¿cierto? ¡Pic! Y el otro también que arranca también está pasando en amarillo. ¿Y qué pasa? ¡Pic! ¿Cierto? La gente se pasa a los pares. La gente no pasa por el puente peatonal, no pasa por la cebra. Entonces, muchas de las cosas que vivimos hoy en día, actualmente, que es un desorden terrible, está porque no se hacen correctivos. O sea, la norma está, pero si no se toman correctivos sobre la norma, entonces la gente sigue haciendo lo que bien le parece. Y entonces viene un dicho que la gente repite y repite, dice, pues todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Entonces, quiero decirle que no porque todo el mundo lo haga, quiere decir que es correcto. ¿Aló? ¿Está conmigo? Así le pasó a una persona que lo paró la policía de tránsito y ese hombre había cruzado, ha hecho un cruce indebido y los policías estaban allá una cuadra adelante, venga para acá, y tenían como 3 carros ahí detenidos. Y entonces la gente decía, no, pero si él lo hizo así, pero lo dice, o lo detuvo y el otro sí pasó y no lo detuvieron, pero ese sí lo dejó ir, y él no le, ¿por qué no le hace lo mismo? Es que no quiere decir que porque él no lo detuvieron esté en lo correcto. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces la sociedad, como bien decía ahorita la pastora, nos está envolviendo en una rebelión, ¿cierto? Si no hay reacciones correctivas, por ejemplo, nosotros como padres con nuestros hijos, de pronto lo hacemos de una manera liviana, o de pronto corregimos cuando el niño comete cosas que no merecen una corrección tan fuerte. Y entonces hacemos de nuestros niños unos rebeldes. ¿Me entiende? Hacemos niños rebeldes. Entonces, por eso, mi amado hermano, cuando usted promete algo a sus hijos, tiene que cumplirlo, bien sea bueno o bien sea malo. Gracias por ese entusiasmo. Usted tiene que cumplirlo, yo tengo que cumplirlo. Entonces, fíjense que
en cualquiera de las circunstancias un niño recibe un mensaje que en realidad de pronto usted le dice, si vuelves a hacerlo te voy a castigar, si vuelves a hacerlo te voy a quitar el televisor, si vuelves a hacerlo ya no vas a poder ver tu celular. Entonces, muchas veces que le estamos transmitiendo a nuestros niños que lo que decimos no es tan cierto como parece. Entonces, por eso tenemos niños que son rebeldes. Entonces, el niño, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo aprende a pensar que no todo lo que dicen las figuras que representan una autoridad es verdad. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces empiezan a crecer con eso y de alguna manera esto lo confunde y comienza a preguntarse cuándo debe tomar en serio lo que dicen esas figuras de autoridad y cuándo no debe tomarlas en serio. Entonces esta actitud, mi amado hermano, se proyecta a otras áreas de sus vidas. Entonces veamos ustedes que el niño, cuando ve a sus maestros en el colegio, a sus amigos, a sus líderes, a sus jefes en el mismo marco de un empleo, cuando llega adulto, mi amado hermano, ya lo ha aceptado como normal. Entonces hablan por hablar, no cumplen lo que prometen, ¿cierto? Y la Biblia es tajante ante eso, porque la Biblia dice, si tú le prometes algo a Dios, tienes que apresurarte a cumplirlo. Por eso vamos a encontrar que las conversaciones que hoy escuchamos en los buses, escuchamos en donde hay círculos de amigos, son conversaciones que consisten solamente en promesas y en afirmaciones en las que se dicen cosas que en realidad no se piensan cumplir. Entonces, ¿por qué la gente no toma en serio este pasaje bíblico de Marcos 24? Porque la gente cree que Jesús está diciendo algo que no va a cumplir. Déjame decirte que lo que estaba diciendo la Biblia se cumple porque dice la palabra del cielo, dice cielo y tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Yo quisiera dar un ejemplo hipotético. Pongan atención a esto, porque digamos de una conversación típica que podemos tener alguno de nosotros. Imaginémonos que hay un hermano que se llama Pedro, y aquí por ahora no tenemos ningún Pedro, pero Pedro encuentra a Luis en la calle, ¿cierto? Él lo conoce a Luis, pero hacía rato que no se veían, ¿cierto? Pero Pedro tiene afán de llegar a un lugar, tiene un compromiso. Y entonces cuando lo ve venir por la calle, lo ve en el andén, dice, ay, me encontré con Luis preciso en este momento y no tengo tiempo. Oh, no lo puedo creer que me encuentre con Luis ahora, no tengo tiempo para hablar. Y entonces los dos hombres se miran, Pedro le dice a Luis, gloria a Dios, hermano, qué bueno es verte. Imagínense el hipócrita este. El hombre está diciendo que tiene afán dentro de sí mismo, pero apenas ve a Luis le dice, gloria a Dios, hermano, qué bueno verte. Entonces hablan por un rato y dado que Pedro tiene afán, ¿cierto? Termina diciendo, tenemos que encontrarnos para almorzar algún día y ponernos al día, ¿cierto? Vamos a ponernos al día en todos nuestros temas. Ahora, fíjense este caso, que en primer lugar Pedro no se sintió feliz de ver a Luis. Y Dios lo sabe, mis amados hermanos, Dios lo sabe porque no hay nada que pueda ser oculto a los ojos de Dios. Entonces este hombre Pedro le dijo, no, gloria a Dios, hermano Luis, qué alegría verte. Realmente no fue tan alegre. ¿Por qué? Porque él tenía afán, ¿cierto? Pero en segundo lugar, no estaba pensando en el Señor cuando dijo gloria a Dios. Él estaba pensando en ir a su cita, ¿cierto? Él simplemente lo usó como un saludo más, saludó a Luis con un gloria a Dios, pero en tercer lugar no tenía intención de cumplir esa invitación a almorzar. Entonces hay invitaciones que uno hace, ¿cierto? Que regularmente uno cae por el afán y se hace, nunca se cumplen. En realidad yo he caído mucho en eso, creo que tengo que pedir perdón a muchos, porque a veces uno se compromete con tantas agendas y uno deja de cumplir lo que promete. En realidad es así. Y estoy tratando de cambiar esa parte personalmente, de cumplir, efectivamente no comprometerme con tanto y cumplir lo que sí promete. Pero yo creo que este es un caso que se da para todos, mi amado hermano. Y entonces fíjense que esta fue una forma fácil de Pedro de liberarse de Luis. Se fue, bueno, vamos, yo voy a invitar a almorzar para que nos pongamos al día. Claro, a la luz de un almuerzo. Claro, hermano, no te preocupes, ve, yo veo que tienes afán, ¿cierto? Pero fue la forma más rápida de salirse de Luis y de calmar su conciencia,
de calmar su conciencia al mismo tiempo. Y en realidad Pedro no quiso decir nada de lo que dijo en esa conversación, simplemente tenía urgencia de salir de un problema. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Ahora, creo que como esta situación todos los días se presenta, no sé si usted piensa eso, pero todos los días se presentan situaciones reales como esta y la mayoría de las personas no tienen verdadera intención de decir al menos una cuarta parte de lo que están diciendo. Ahora, preguntémonos algo, ¿es de extrañarse entonces que nos resulte difícil saber cuándo podemos considerar en serio lo que la persona dice? Nos cuesta trabajo. No obstante, cuando Jesús habla, Él desea que tomemos en serio sus palabras. Que tomemos en serio sus palabras. Y no podemos juzgar lo que Él dice de la misma manera que juzgamos lo que otras figuras de autoridad o otras personas con las cuales nos relacionamos dicen, ¿cierto? Cuando Jesús dice algo, lo hace en serio. Diga conmigo, cuando Jesús habla, lo dice en serio. Él es fiel, sí, Él es fiel, aun cuando nosotros no seamos fieles, es verdad, como decía por ahorita la canción, ¿cierto? Y yo quiero decirle, Jesús transita en un nivel de verdad e integridad que trasciende nuestra cultura y nuestra sociedad. Entonces, el hecho de que usted esté acá en esta mañana quiere decir que usted está deseando ser parte, no parte, sino apartarse de ese mundo que promete y no cumple, de ese mundo que son solo promesas y no cumple. Entonces usted está acá por eso, entonces va a tomar en serio lo que el Señor está prometiendo en su palabra y usted va a llenar su boca de palabras, ¿cierto? Entonces esto hace que nosotros pensemos que todo lo que digamos va a estar envuelto en una verdad, envuelto en integridad, ¿cierto? Y que va a trascender culturalmente lo que nosotros estamos viviendo. Entonces dice la Biblia, escuche otra vez lo que dijo Jesús: si no perdonáis, diga conmigo, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo te perdonará. Lo voy a poner personalmente: si tú no perdonas, entonces yo tampoco te voy a perdonar. Ahora entienda esto, por eso me tocó hacer esta ambientación primero, para que usted tome en serio lo que Dios está hablando. Porque digámoslo de esta manera, mi amado hermano, está diciendo el Señor: si tú no perdonas, entonces el cielo tampoco te va a perdonar a ti. Y para profundizar un poco acerca de esto, un poco acerca del tema, recordemos que no lo afirmó una sola vez en los evangelios. Jesús lo repitió muchas veces. Estaba enfatizando la importancia de esta advertencia. Veamos algunas de esas veces que Jesús dijo eso. Voy a Mateo 6:14, mi amado hermano. Vamos a leer Mateo 6:14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Jesús está diciendo: si tú perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo se llama el sermón? Si tú no das, no recibes. Si no das, no recibes. Versículo 15 dice: mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdonará tus ofensas. El Señor le está diciendo en serio. Él no está hablando jugando acá. Él no está diciendo que oye, quiero quedar contigo solamente. Él está diciendo en serio: si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Ahora, le vaya conmigo a Lucas 6:37. Lucas 6:37, ¿qué dice? Vean lo que dice la palabra. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. ¿Está bien? ¿Qué fue lo que está diciendo el Señor allá? Está diciendo: no juzgues y no te juzgaré. ¿Aló? No juzgues y no te juzgaré. No condenes, yo tampoco te condenaré. Perdona y yo te perdonaré. El Señor está hablando en serio. Ahora, en el Padre Nuestro, ¿se acuerdan del Padre Nuestro ya en Marcos 6:10, en 6:12? Marcos 6:12 dice: y perdónanos nuestras ofensas. Eso dice el Padre Nuestro, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así dice el Padre Nuestro. Entonces, si usted ve en estos 4 pasajes, porque le leí Marcos 11:24-25, le leí Mateo 6:14 y 15, le leí Lucas 6:37 y le leí Marcos 6:17. Los 4 pasajes dicen lo mismo: si tú lo haces,
yo lo hago contigo. Si tú no lo haces, yo no lo hago contigo. Y quien está diciendo esto es el Señor Jesús, y Él habla en serio. Él no está prometiendo algo que no ha de cumplir, porque la Biblia lo dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria al Señor. Por eso me pregunto en esta mañana, mi amado hermano, preguntémonos por un momento: ¿cuántos cristianos quisieran que Dios les perdonara de la misma manera en que ellos han perdonado a quienes los ofendieron? Preguntémonos por un momento eso. Porque si usted no perdona de la misma manera que el Padre lo perdona, va a ser la misma proporción en que el Padre lo perdona a usted. Gracias, Señor. Hay silencio en el auditorio, ¿cierto? Sin embargo, esta es exactamente la manera en que seremos perdonados. La falta de perdón, amados hermanos, es moneda corriente en nuestras iglesias. Lamentablemente vamos a ver iglesias, no hablo de nuestra iglesia solamente, sino iglesias que adoramos, que cantamos, que levantamos nuestras manos al cielo, ¿cierto? Y por eso no queremos tomar las palabras de Jesús en serio. Nos rehusamos a tomarlos en serio. No obstante sea algo común o no, la verdad no cambia. Espera que pasen los de la Virgen. Gloria a Dios. Eso. Ahora sí. Sí, Marcos 6:12. Marcos 6:12. ¿Listo? Bueno, ¿ya pasaron? Listo. Gloria a Dios. Entonces retomamos. Entonces, por eso, mi amado hermano, en las iglesias, cuando hablo de iglesias, hablo de todas las iglesias. Esto se ha vuelto muy común que los hermanos prometamos y no cumplamos. Entonces, como nosotros no prometemos y no cumplimos, y vemos que las figuras también prometen y no cumplen, pues creemos que Jesús hace lo mismo. Pues resulta que no es así. No es así, mi amado hermano. Así sea común de pronto en alguna iglesia que se promete y no se cumple, pues mi amado hermano, el Señor le está diciendo: si tú no perdonas, si tú no liberas, si tú no restauras a los demás, entonces yo tampoco lo haré contigo. Entienda esto: si tú no perdonas, vuelvo y lo digo, si tú no perdonas, si tú no libras a esa persona, si tú no lo restauras, yo tampoco lo voy a hacer contigo. ¿Sabe una cosa? Escuché una vez un testimonio inusual sobre un pastor, un ministro que se encontraba en un país llamado Filipinas. Eso queda por allá en Asia. Y unos amigos que lo conocían por haber trabajado antes con él, me mostraron un artículo que hablaba de sus experiencias. Este hombre había rechazado el llamado de Dios para su vida durante varios años debido al éxito que tenían sus negocios. O sea, era un hombre que tenía negocios, pero tenía un fuerte llamado al ministerio. Este negocio lo hacían ganar mucho dinero, y entonces su desobediencia finalmente produjo consecuencias. Déjeme decirle, cuando usted no hace lo que el Padre le está mandando, esto trae consecuencias. Y hubo consecuencias para este hombre, y tuvo que ser llevado de repente al hospital a causa de un problema cardíaco. El hombre murió en la mesa de operaciones y se encontró frente a las puertas del cielo. Jesús estaba allí y lo reprendió por su desobediencia. Él le rogó que extendiera su vida para que pudiera servirle, y el Señor consintió, ¿cierto? Volvió a la vida. Y esto fue un testimonio que marcó la historia de mucha gente. Y antes de enviarlo de regreso a su cuerpo, el Señor le mostró el infierno. Entonces quiero que mires aquí antes lo que te espera si no me cumples lo que estás prometiendo. Y así que este hombre vio a la madre de su esposa, o sea, su suegra, estaba ardiendo en llamas. Quedó anonadado, mi amado hermano, y esa mujer había orado arrepintiéndose de sus pecados, confesaba ser cristiana, había asistido a la iglesia fielmente, no faltaba un domingo. Pero la pregunta era: pero entonces, ¿por qué ella está en el infierno? Le preguntó al Señor, y el Señor le dijo que ella se había negado a perdonar a un familiar y por lo tanto no había podido ser perdonada. Increíble, venía a la iglesia, estaba asistiendo fielmente, decía aleluya, levantaba las manos, llegaba, saludaba amorosamente a los hermanos,
a los pastores, pero sin embargo estaba allí en llamas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si yo la veía en la iglesia, ¿qué ocurrió? Y entonces el Señor le dijo, ella se rehusó a perdonar. Yo quiero decirte algo, que tenemos que poner mucho énfasis en el perdón y en el crecimiento espiritual. Escucha bien esto, porque hemos visto muchos ejemplos de la trampa, de la falta de perdón en nuestros propios ministerios. Yo por lo menos que tengo el privilegio de haber trabajado en Sociedad Bíblica por 13 años, he predicado en iglesias de diferentes, he predicado en todas las iglesias que usted, hasta en la católica. Sí, al seminario de sacerdotes allá en Funza, en Fusagasugá y en Fusa, en Funza. He tenido el privilegio de compartir el evangelio a la Iglesia Pentecostal Unida, al Movimiento Misionero Mundial, Asambleas de Dios, Cruzada Cristiana, en fin. He tenido ese privilegio de poder, y en todos hay un común denominador. En todos hay un común denominador. Y escuche bien esto, mi amado hermano, en muchos hermanos hay faltas tremendas de perdón. Hay faltas tremendas de perdón. Y entonces, fíjese qué tremendo, porque Dios no quiere eso para ti, porque puedes ser absolutamente políticamente correcto como cristiano, puedes levantar tus manos, puedes ayudar aquí en la iglesia a hacer aseo, puedes decirle, pastora, déjame vender empanadas, yo te quiero colaborar, yo puedes decir, pastora, yo te ayudo con los niños, puedes ser políticamente correcto, pero si tú no perdonas, aquí está el Señor, no vas a recibir el perdón total de Dios. Tienes que trabajar en eso. Pero es que me ofendió, pero es que esa persona no me la aguanto, es que me toca la pierna y que me pone rojo cada vez que lo veo. Pues hermano, tienes que trabajar. Porque ¿cuánto pecado te perdonó el Padre a ti? Tremendo, ¿no? Y fíjense qué tremendo, porque hemos visto muchos ejemplos de la trampa, cómo sucede esto. Decía un pastor amigo, decía una vez que él ministró en un lugar, él se alojó en una casa de un hombre de negocios muy rico. Dice que el hombre un hombre, un empresario de aquel lugar. Y entonces cuando él y su familia asistían a la iglesia donde se encontraba él ministrando en esa iglesia, él descubrió que no eran salvos, estaban asistiendo simplemente, pero no eran salvos. Y entonces durante la semana que el pastor estuvo allí, su esposa recibió a Cristo después de tantos años de ir a la iglesia. Luego fue salvo él, recibió a Cristo también, luego sus 3 hijos recibieron a Cristo y hubo un día de liberación impresionante. ¿Sabe una cosa? Cuando él llegó a la casa de este hermano a alojarse, la atmósfera no era una atmósfera de santidad, no era una atmósfera de unción, era una atmósfera normal como de mundo, pero después de que ellos recibieron a Cristo, la atmósfera cambió, el Espíritu Santo tomó control de ese hogar. Hubo lugar a una liberación, mis amados hermanos. Toda la casa, la atmósfera de la casa cambió. El hogar, ¿sabe qué pasó? Se llenó de gozo. Porque cuando está el Espíritu Santo en la casa, ¿sabe qué es lo primero que vamos a descubrir cuando está el Espíritu Santo? Que hay alegría. Pero si en su hogar no hay alegría, no hay gozo, quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí. Entonces tendremos que necesariamente evaluar, ¿será que yo no estoy perdonando porque he contristado? Fíjense, el Espíritu Santo se apaga o se contrista. Y la manera más fácil de apagar o contristar es cuando usted decide ser orgulloso, ser soberbio y resistir a perdonar. Cuando yo resisto el perdón, resisto a otorgar perdón, quiere decir que tampoco he entendido lo que Cristo perdonó de mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que ocurre, mi amado hermano. Escuche bien eso. Esta parejita, perdón, esta familia, el pastor salió de la ciudad y con el tiempo supieron que volvería otra vez a esa ciudad a predicar. Entonces el pastor ya no iba a ir solo, ahora iba a ir con la esposa. Y entonces esta familia muy gozosa los invitaron a quedarse con ellos y se ofrecieron no solamente a darles posada, sino que les pagaron los pasajes de avión a él, a su esposa, a sus 3 hijos y a la nana que cuida a los 3 niños. ¡Oh, tremendo!, ¿cierto? Estaban tan gozosos, se quedaron con ellos. Y entonces, mi amado hermano, llegaron, el pastor llegó, la familia del pastor llegó, ministraron 10 veces en la iglesia donde esta familia se congregaba.
El pastor predicó sobre el arrepentimiento y la presencia de Dios, y la gente empezó a sentir la presencia del Señor en las reuniones. ¿Sabe por qué? Porque para que haya avivamiento es necesario primero perdonar. Había lágrimas, nunca había lágrimas en esa iglesia. Había lágrimas de arrepentimiento, habían gritos de liberación en cada culto. Toda la familia fue ministrada de nuevo, y la madre del esposo, que vivía en la misma ciudad, asistió a todos los cultos, y ella también había contribuido con una importante suma para pagar los pasajes. Cuando ya casi terminaba la semana, la madre de este hombre miró directamente al pastor y le preguntó: pastor, ¿por qué yo nunca he sentido la presencia de Dios? Tengo esa pregunta. Le preguntó así. Y entonces, cuando acabaron de desayunar, todos se habían levantado de la mesa, y la mujer le dice: yo he estado en tantas reuniones de las iglesias, en la iglesia, y escuché atentamente todo lo que usted dijo. Pasé al frente, me arrepentí, pero aún así no siento la presencia de Dios, no siento qué pasa. O sea, yo sé que usted habla bonito, yo sé que lo que usted dice en la Biblia, yo sé que lo que está escrito en la Biblia es verdad, pero yo no sé por qué no siento nada, no siento nada. Y yo nunca lo he sentido, en ninguna ocasión he sentido la presencia de Dios, dijo esta mujer. Impresionante, se lo dijo al pastor, y entonces el pastor conversó con ella durante un rato, y el pastor le dice: bueno, oremos para que usted sea llena del Espíritu Santo. Entonces el pastor impuso sus manos y empezó a orar para que ella recibiera el bautismo del Espíritu Santo, pero aún así ella no sentía la presencia de Dios. Entonces Dios le habló al pastor, y el Espíritu Santo le dijo: ¿sabes por qué ella no siente nada? Porque ella no ha perdonado a su esposo. Le dijo el Espíritu Santo al pastor, le dijo: dile que lo perdone. Y entonces el pastor retiró sus manos de ella. Sabía que su esposo había fallecido, ella era viuda. La miró y le dijo: el Señor me muestra que usted no ha perdonado a su esposo. Y ella contestó: es cierto, pero me he esforzado mucho, mucho por hacerlo. Entonces ella le contó todas las cosas feas, horribles que el esposo le había hecho. Y el pastor pudo comprender que era muy difícil perdonarlo por las cosas que él había hecho. No obstante, el pastor le dice: para recibir de Dios, tú tienes que perdonar. Y le explicó lo que Jesús enseña sobre el perdón. Y decía: no podrás perdonarlo a tu esposo en tus propias fuerzas. ¿Cómo fue que le dijo? No podrás perdonar a su esposo en tus propias fuerzas. Entonces tienes que llevar este caso, y yo llevar esto ante Dios y pedirle primero al Señor que te perdone a ti. Pídele al Señor: perdóname, Señor, perdóname a mí. Y entonces, cuando tú recibas el perdón de Dios, entonces ese perdón que recibiste, tú lo vas a compartir con tu esposo que te ofendió. O sea, tú no puedes perdonar de algo que no recibes. ¿Cómo es que tú perdono? Cuando tú recibes el perdón de Dios. Amén. Y entonces la pregunta que le hizo el pastor a esta mujer es: ¿estás dispuesta a liberar a tu esposo? ¿Estás dispuesta a liberar a tu esposo? Ella le contestó: sí. Entonces el pastor la guió en una sencilla oración que decía así: Padre del cielo, en el nombre de Jesús te ruego que me perdones por no haber perdonado a mi esposo. Señor, sé que no puedo perdonarlo con mis propias fuerzas. Ya he fallado. Sin embargo, delante de ti quiero ahora liberar a mi esposo, de corazón lo perdono. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe una cosa? Ella hizo esta oración, ¿cuánto duró? 10 segundos. Pero no lo hizo por lo largo. Es que a veces pensamos que por lo largo de las oraciones Dios nos escucha más. No, no es por lo largo, es por lo sentido de la oración. Es por el sentido de la oración. Y hermano, ¿qué pasó? Tan pronto ella dijo estas palabras, comenzaron a caer lágrimas en sus ojos, lo que nunca había pasado en su vida. Había asistido a cultos, había ido a campañas, había hecho y nunca había llorado. Ahora el Espíritu Santo llegó a su vida, y entonces el pastor le levantó sus manos y le dijo: habla en lenguas. Y ella empezó a hablar en lenguas. Por primera vez en muchos años, después de asistir a la iglesia,
ella empezó a hablar en lenguas, empezó a hablar un bellísimo idioma celestial. La presencia de Dios era tan tremenda en ese lugar que se abrumaba, ¿cierto? Que todo el mundo estaba ahí alrededor, quedaba atónito, y esta mujer lloró por 5 minutos. 5 minutos. Luego, después de que recibió el Espíritu Santo, hablaron un rato y luego el pastor la anima a que disfrutara la presencia del Señor. Y ella continuó adorándolo y el pastor la dejó sola para que siguiera hablando con el Espíritu Santo. Ella no paró, ella siguió adorando al Señor sola, empezó a danzar, empezó a llorar, pero de gozo. Y cuando su hijo y su nuera supieron lo que había pasado, ¿sabe qué ocurrió? Se sorprendieron mucho. El hijo le dijo al pastor que nunca había visto llorar a su mamá. Nunca lo había visto llorar. Y ella tampoco podía recordar la última vez que había llorado. Ni siquiera, dice ella, ni siquiera lloré cuando mi esposo murió. Y en el culto de esa noche, esa mujer fue bautizada con agua. Y durante los 3 días siguientes, su rostro ya irradiaba una dulce sonrisa, un suave brillo. Y dice al pastor, no recuerdo haber visto, decía el hijo de ella, decía el yerno, decía el hijo, decía, no recuerdo haberla visto sonreír antes. ¿Sabe por qué? Porque ella no había perdonado y por lo tanto estaba presa de su falta de perdón. No obstante, una vez que liberó a su esposo y lo perdonó, recibió el perdón, el poder de Dios en su vida y pudo sentir su presencia. Amén. No sé cuántos quieren hacer esto esta mañana. Pero la Biblia nos menciona no solamente en esto, sino que hay una historia en Mateo capítulo 18, acerca de un hombre que no quiso perdonar. Y sabe una cosa, en Mateo capítulo 18 Jesús nos arroja una nueva luz sobre la atadura que produce la falta de perdón y la ofensa. El Señor les estaba enseñando a sus discípulos cómo reconciliarse con un hermano que los hubiera ofendido. Porque ofensas, mis hermanos, van a haber todo el tiempo. Hermano, ¿cuántos creen que van a ser ofendidos alguna vez? Usted va a ser ofendido y tal vez usted vaya a ofender a otros también. Pedro le preguntó, póngale cuidado que en esta historia de Mateo 18, Pedro le pregunta, allá en el versículo 21 dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro? Él pensaba que estaba siendo muy generoso. Pero el perdonar solamente una vez, listo, pero Pedro quería ganar puntos con el maestro. Entonces le dijo, maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a quien me ofende? A quien peque contra mí. Entonces dice, ¿hasta 7? ¿Cierto que me gano la medallita, Señor? Entonces a Pedro le gustaban las cosas extremas. ¿Cuántos saben que Pedro era extremo? Y entonces fue él quien dijo en el monte de la transfiguración, Señor, es bueno para nosotros que estemos acá. Si quieres, hagamos acá 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso lo dice Mateo 17:4. Porque Pedro está mostrando su generosidad, Pedro está mostrando su extremo. Y entonces ahora piensa que está siendo generoso también. Impresionaré al maestro con mi buena disposición a perdonar 7 veces. Entonces, ¿qué te queda? ¿Cómo te queda el ojo, maestro? ¿Cómo te queda el ojo, Señor? Sin embargo, recibió una respuesta que lo dejó sorprendido. Jesús destruyó lo que según Pedro era un planteamiento generoso. No te digo, Pedro, hasta 7, sino hasta un 70 veces 7, versículo 22. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Ahora, el que sabe matemáticas dirá, pues 70 por 7 da 490. Ya he visto personas que han hecho números allí y van llevando un cuadernito diciendo, bueno, ya te quedan solo 6. Vamos en 483. Cuando lleguemos a 490, de malas. No. La palabra número 7 es el número perfecto. Escuche bien esto. Si es un número perfecto duplicado por otro número perfecto como 70, sencillamente le está diciendo, perdona todas las veces que sean necesarias, no 490. El Señor está diciendo eso, mis amados hermanos. Entonces, creo, mi amado hermano,
que en otras palabras, perdona como Dios lo está haciendo contigo. Porque el Señor te perdonó a ti 70 veces 7, o sea, infinitas veces. Fíjense que si no es así, fíjate, después de que hubiéramos recibido al Espíritu Santo, al Señor en nuestro corazón, ¿usted ha pecado? Claro que hemos pecado, pero ya usted no peca por comisión, sino usted peca por omisión. O sea, usted no es que quiera cometer el pecado, sino lo cometemos muchas veces porque a veces se nos sale, ¿cierto? Perdemos el control de nosotros mismos. O no le damos el control al Espíritu Santo. Y entonces, sin embargo, usted va allá al Señor y dice, perdóname, y el Señor ya lo perdonó. Qué impresionante. Qué impresionante cuando estamos hablando del perdón, mis amados hermanos. Entonces, por eso, mi amado hermano, Jesús empieza a contar una historia que va a enfatizar el concepto de la importancia de otorgar perdón. Mi amado hermano, no es solo importante recibir perdón, sino también otorgarlo. Vea Mateo 18:23, ¿qué dice? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 1000 talentos. 1000 talentos. Voy a hablarte de talento, ¿qué significa esto? Porque para comprender la enormidad de lo que Jesús está diciendo, tenemos que saber qué era un talento. ¿Qué era un talento, mi amado hermano? Un talento era una unidad de medida, ¿cierto? Que se utilizaba para medir oro. Era una forma de medir el oro. En el segundo libro de Samuel 12:30 se habla mucho del talento, ¿cierto? Pesaba un talento de oro, un talento de plata. Primer libro de Reyes 20:39, pagarás un talento de plata y otros metales y elementos, sean metales preciosos. Pero en esta parábola, mis amados hermanos, se está hablando de una deuda. Por lo cual podemos inferir razonablemente que él está refiriéndose a una unidad de cambio como el oro o la plata. O sea, un talento o el oro. O sea, ¿cuánto está el gramo de oro hoy? Eso es muy caro, hermano. O el oro, el gramo de plata. Pero está hablando de que no es cualquier cosa. Está comparando el perdón con el oro y con la plata. ¿Me entiende eso, hermanos? Está diciendo eso. Entonces digamos que el oro estaba refiriéndose a una unidad de cambio, ¿cierto? Digamos que al oro el talento común, digamos, equivalía a 37,5 kilos. O sea, un talento, ¿cuánto era? 37,5 kilos de oro. ¿Cuántos han levantado alguna vez un bulto de papa o un bulto de cemento? ¿Alguien ha podido levantarlo? Es fácil levantarlo, ¿cierto? ¿Cierto? Imagínense un poquito menos de ese peso en oro. Vaya al Banco de la República con ese oro a ver cuánto le dan. Mejor dicho, eso es mucha plata, mi amado hermano. Imagínense que 37,5 kilos era todo el peso que podía cargar un hombre, ¿cierto? Por ejemplo, si tú miras segundo libro de Reyes, capítulo 5, por ejemplo, cuando Naamán le dice a Eliseo, indígnate a recibir 2 talentos, ¿cierto? Porque habían 2 hombres, o él estaba cargando talentos, ¿cierto? Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. 10,000 talentos serían como alrededor de 375,000 kilos, es decir, 375 toneladas. Imagínense. Así que ese siervo le debía al rey, ¿cuántos talentos? Le debía 375 toneladas de oro. Vaya, haga los anillitos de su matrimonio a ver cuánto le cobran por los 2 anillitos que no pesan sino unos pequeños gramos. Vaya a ver, 1 millón, 2 millones de pesos no le cobran a uno por unas argollas. En oro de 24 quilates le cobran y una pesa todos unos gramitos. ¿Cuánto cree que usted que vale 375 toneladas de oro? ¿Sabe una cosa? En estos momentos el precio del oro es un poco más de $750 el kilo. ¿Cierto? En el mercado actual un talento costaría más o menos $450,000, más o menos, y si es de oro, eso sería equivalente a 4.500 millones de dólares. Estoy hablando de dólares, no de pesos. ¿Cuánto oro está hablando? Este siervo, ¿cuánto le debía al dueño? ¿Cuánto le debía al amo? ¡Mucho! Está debiendo al rey mucho, 4.500 millones de dólares. O sea que Jesús estaba haciendo un énfasis en que el siervo tenía una deuda que jamás podría pagar.
necesitaría muchas vidas para pagar, hermano. Muchas vidas, esta vida y la otra y otra y otra vida. Si creyéramos en la reencarnación, este hombre, por dicho, quedaría grave. ¿Cierto? No le alcanzaría muchas vidas para pagar, ¿cierto? Pero vean ustedes lo que dice Mateo 18, 25 al 27. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el versículo 27? Movido a misericordia, lo soltó y le perdonó, ¿qué? La deuda. Eso fue lo que pasó cuando tú recibiste a Cristo en el corazón. Él te perdonó una deuda de más de 375 toneladas de oro. Usted no sé, pero yo estoy pagando un apartamento ahorita, hipoteca, y todavía hay mucha plata. Pero yo decía que eso que piensan son tonterías. ¿Qué pasaría si el gerente del banco llamara y me dijera: ya no debes nada? ¿Yo cómo le contestaría? ¿Cómo creen ustedes que le contestaría? Ah, bueno, muchas gracias. Yo creo que saltaría de un pie. Claro, imagínense usted, yo saltaría de un pie y me perdonaron la deuda, la hipoteca, ¿cierto? Pero fíjense que es la misma cosa cuando usted es perdonado por la multitud de pecados que nosotros. Yo creo que usted tiene que mostrar gozo. No se puede concebir un cristiano con cara de piña, ¿cierto? Sabiendo que hermano, si lo perdonó todo, quiere decir que esa persona no es consciente de lo que Cristo le dio en la cruz del Calvario. No es consciente, no tiene revelación de la multitud de pecados que ha sido perdonado. Y al contrario, viene demandando: ay, Dios, hazme un milagro, dame esto. ¿Quién le dijo a usted que tiene derecho a pedirle algo a Dios cuando Dios ya se lo dio todo en la cruz del Calvario? Amén. Somos libres, amados hermanos. Si a usted y a mí nos cuesta trabajo perdonar, es porque usted no está mirando la cruz. Es porque usted olvidó quién dio su vida por usted, quién ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Jesús ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Gracia es que usted no recibe lo que se merece y sí recibe lo que no se merece. Eso lo hizo Cristo. Cuando usted es imposible perdonar a otras personas, es porque está pisoteando la sangre de Cristo. Probablemente no sea salvo. Porque yo no puedo concebir un cristiano con cara brava, todo momento amargueto, Dios mío. Sí, yo no sé. Entonces es un religioso más, mi amado hermano. Entonces ahora vemos cómo se aplica esta parábola al hecho de recibir una ofensa. Y cuando se produce una ofensa, se produce una deuda. Todos hemos oído decir: pagarás por esto. Me la va a pagar. Póngale cuidado, arrieros somos y en el camino nos vemos. Pero cuando usted es cristiano, usted dice: Señor, ahora mismo, Señor, cancelo esa deuda. ¿Sabe una cosa? El rey representa a Dios el Padre, quien lo perdonó a su siervo una deuda que le era imposible pagar. Si usted lee en la carta a los Colosenses 2:13, dice así, Colosenses 2:13, póngale cuidado lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14 dice: anulando el acta. Ese acta es un certificado de deuda, mi amado, es un pagaré. Es una letra de cambio que está en blanco, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. ¿Sabe? La deuda que nos ha sido perdonada era imposible de pagar. Usted y yo íbamos derechitos al infierno. Eso es lo que nos merecíamos. Usted y yo merecíamos eso, pero gracias a que usted entregó su corazón a Cristo, Cristo pagó la deuda. Si usted no entiende eso, mi amado hermano, no entiende nada, mi amado hermano. No hay manera de que jamás pudiéramos devolverle a Dios lo que le debemos. Ni lo va a ver. Usted no es capaz de devolverle nada a Dios.
Usted dice, pastor, yo una vez una persona me acercó y me dijo, pastor, ore por mí para que Dios me dé un empleo y le prometo a Dios que le voy a pagar todos los diezmos que he dejado de darle. Yo le dije, hermano, usted así le dé todo el sueldo al Señor, usted no va a poder pagarle nunca a Dios. Si tú no das, no recibes. Si tú no das, no recibes. Entonces, por eso, mi amado hermano, usted no puede devolverle nada totalmente a lo que es Señor. Nuestra ofensa era abrumadoramente grande. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por eso Dios nos dio salvación como regalo. Jesús pagó el certificado de deuda que tenía en nuestra contra, ¿cierto? Y podemos ver el paralelo de esta relación entre el siervo y su rey en nuestra relación con Dios. Vea el versículo 28, por favor, Mateo 18, 28 dice, pero saliendo aquel siervo, bueno, salió contento, ¿no? Halló a uno de sus consiervos, salió de la iglesia, el Señor le habló, ya no tienes deuda conmigo. Entonces salió de la iglesia y vio a aquel que le debía 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo. 100 denarios, bueno, pongamos en pesos colombianos, un día vale 30,000 pesos, ¿cierto? Y 100 serían ¿cuánto? ¿3 millones? ¿Sí, más o menos 3 millones? Él le debía 3 millones. ¿Y el otro el Señor cuánto le perdonó? 4.500 millones de dólares. Páselo a pesos, ¿a cuánto se los da? Pasémoslos a euros. Y entonces dice que salió y lo cogió del cuello, lo cogió de la corbata y lo estaba ahogando, diciéndole, págame lo que me debes. Sí, mi amado hermano, un denario era un jornal simplemente. Tremendo. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjese, él no le está diciendo, perdóname la deuda, yo te lo voy a pagar. Dame un tiempito, dame más tiempo. O sea, refinanciame la deuda, por favor. Pero el versículo 30, ¿qué dice? Más, ese más no tiene tilde, ¿cierto? Eso significa que es un pero. Pero él no quiso, sino fue y lo echó ¿en dónde? En la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Sabe? Uno de sus consiervos le debía una suma considerable de dinero, la tercera parte de los salarios de un año. Ahora, ¿qué piensa usted, mi amado hermano, si le faltara la tercera parte de su salario? ¿Cierto? No obstante, mi amado hermano, yo creo que debemos recordar que usted fue perdonado una deuda mayor. 4.500 millones de dólares, y le doy esa tarea para que la transfiera en su casa. ¿A cómo está el dólar? 4.500 algo, ¿cierto? Multiplique por, si le alcanza la calculadora, porque creo que no hay calculadora que le alcance todos los ceros. Tendría que comprarse una calculadora que tenga más o menos unas 20 dígitos. O en Excel, ¿cierto? Y toca correr todo así el cuadrito para que quepa los ceros. Qué tremendo, mi amado hermano. Las ofensas que podemos experimentar entre nosotros, escuche, comparadas con las ofensas que nosotros le hicimos a Dios, las que le hicimos a Dios son 4.500 millones de dólares. Las que le hacemos al hermano apenas son 100 denarios. Y el Señor está preguntando, mi amado hermano, ¿qué comparación es esa? Quizás otra persona te haya tratado mal y por eso no puedes compararte con tus transgresiones que le has hecho a Dios, ¿sí? Quizás usted sienta que nadie ha sufrido tanto a manos de otros como usted. Usted está ahorita, el diablo le está diciendo, es que tú eres la persona más sufrida del mundo, es que no te mereces eso, es que esa persona te ofendió y es que de verdad deberías meterle una demanda, mándale una demanda. Si yo te voy a decir una cosa, si no comprendes cuánto tú maltrataste a Cristo, entonces tú no vas a comprender. Si tú no comprendes cuánto fue maltratado Jesús fue maltratado, pero él nunca levantó una voz. El mismo Isaías decía que lo llevaron como oveja al matadero, ¿cierto? Un cordero sin mancha fue inmolado. Y una persona que no puede perdonar, déjame decirte, ha olvidado cuán grande es la deuda que le ha sido perdonada.